Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, muy buenas tardes una vez más, o muy buenas noches, bendito sea el santo nombre del Señor, les saludamos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, vamos a estar entrando en esta tarde en el estudio de la palabra del Señor, gloria a Dios, donde vamos a continuar mirando lo que la palabra del Señor nos dice. Recuerda que estamos en una meditación que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, bendito el nombre del Señor. En un momento voy a arreglar un poquito nuestra pantalla, gloria a Dios. Entonces estamos tocando este tema de siguiendo los pasos de Yahshua o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Recuerda que la palabra del Señor, una vez más, queremos recordar los dos principios con los cuales nosotros nos regimos, por así decirlo, en la meditación de la palabra, el uno en el Antiguo Testamento, Tanakh, y el otro en el Nuevo Testamento, Obrit Hadashah. El del Nuevo Testamento, Vihadachá, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y la del Tanakh, Antiguo Testamento, es aquella que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Ayer empezamos un nuevo punto aquí en este tema de siguiendo los pasos de Hamashia. Era el punto 114, que lleva como subtítulo el Oisher y el Ish Oni. El Oisher y el Ish Oni, o sea, el hombre rico y el hombre pobre, que está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, bendito sea el nombre del Señor, hasta el 31, versículo 19 hasta el 31, y ayer vimos dos puntos, que era el punto A era Yom Yom, cada día, ¿se acuerdan? Hablamos de aquel hombre rico que hacía banquetes con esplendidez, que se vestía de púrpura y de lino fino. También hablamos de la sha'ar, a la sha'ar, que es a la puerta. Entonces estuvimos hablando de estos dos puntos, gloria a Dios, bendito sea el santo nombre del Señor. Y hoy vamos a tocar un tercer punto, el punto C, que es Gineik de Abraham Avinu. Gineik de Abraham Avinu, que es el seno de nuestro padre Abraham. El seno de nuestro padre Abraham, o Gineik de Abraham Avinu. Dice el versículo 22 del capítulo 16 de Lucas de la siguiente manera: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante que el Señor nos habla que después hablamos de este hombre, que era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas riquezas, era un Oisher, un hombre rico, era un hombre que se vestía espléndidamente, que vestía opulentamente, ¿no? Se ponía ropas costosas, muy finas, muy elegantes, y hacía todos los días banquete. Era un hombre que despilfarraba todas sus riquezas, despilfarraba todas sus bendiciones, vivía una vida perdidamente y tenía un corazón endurecido, un corazón que no se compadecía de aquellos que
estaban en necesidad. También vimos aquel hombre que siendo pobre era un hombre, un mendigo, era un hombre que no tenía un lugar donde vivir, no tenía quizás un techo, no tenía una cama caliente, no tenía donde descansar. Y no solamente eso, era un hombre que estaba muy enfermo, era una persona que no podía valerse por sí mismo. Y él iba allí a la casa de ese hombre rico para ver si aunque sea podía comerse las migajas, los sobrados. Aquí dice las migajas, ¿cierto? Dice, ansía saciarse de las migajas, de los sobrados. Él iba allí porque sabía que quizás este hombre al desperdiciar, él no iba a sacar un plato de comida para este hombre pobre y mucho menos a rebajarse, por así decirlo, a tener un contacto con un hombre que era un mendigo y estaba enfermo y lleno de llagas. Por lo tanto, quizás este hombre, este mendigo, posiblemente, voy mirándolo de esta manera, esperaba que terminaran de comer y que todos estos sobrados que esta gente botaba a la basura, el poder ir allí y saciar su hambre. Amén, pero aquí nos habla ahora la palabra del Señor que todo tiene un final, todo. Absolutamente todo lo que tenemos sobre la faz de la tierra tiene un final, todo tiene un principio, todo tiene un final. El Señor ha establecido términos a nuestra vida, términos a nuestro, porque vamos a hablar de aquí, de nuestro peregrinar sobre la tierra. Y llegó el final del paso de la vida de Lázaro por sobre la faz de la tierra. Un hombre que sufrió, un hombre que seguramente a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, a pesar de su necesidad, siempre estuvo glorificando, bendiciendo el nombre del Señor. Quizás este hombre allí que se llegaba a la puerta de este hombre rico, este Osher, llegaba allí a esperar cómo saciarse, sabía que allí quedarían sobrados para para él, y este hombre esperaba, y aún así, cuando tenía que posiblemente tomaba estos sobrados y le daba gracias a Dios por su alimento, le daba gracias a Dios por su sustento, le daba gracias a Dios porque tenía a dónde recurrir, no recibía del hombre rico absolutamente nada. Él iba y esperaba seguramente, pienso yo, no lo dice la palabra, no me lo dice, pero esperaba a que llegara ese momento en que esta gente terminara sus opulentas cenas y tiraran la comida a la basura para luego él ir, junto con los perros que le lamían las llagas, a comer de esa comida que despreciaban y desperdiciaban. Ahora, como venimos diciendo, todo llega a su fin, todo tiene un final, y llegó el final del mendigo. Y dice la Biblia, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, los Melechim, al seno de Abraham, al Ginei de Abraham Avinu. Y dice la palabra del Señor que también murió el rico y fue sepultado. O sea que los dos murieron, los dos fueron sepultados. Sí, los dos fueron sepultados. No quiere decir que porque el Señor se llevó a Lázaro, al Ginei de Abraham Avinu, al seno de Abraham, no hubiera sido sepultado, tenía que ser sepultado todos. Pero el Señor da un énfasis profundo en esto, es que este hombre llegó el momento de despedirse de sobre la faz de la tierra, y allí él en su sencillez, en su humildad quizás que este hombre tenía, bendito sea el nombre del Señor, en su humildad este hombre murió agradecido con el Señor por lo que el Señor le había dado. Así como tenemos que ser a nosotros, como somos nosotros normalmente agradecidos, somos tan agradecidos con el Señor
por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, por lo que nos falta. Somos unas personas, somos tan agradecidos, nunca le estamos reclamando al Señor absolutamente nada, porque no nos dio, porque no tenemos casa, porque no tenemos carro, porque no tenemos, no podemos vestir elegantemente, tener un hermoso reloj, roles o cosas por el estilo. Somos agradecidos con el Señor, espero que así seamos. Tenemos que ser, esto fue Lázaro, un hombre agradecido, y yo lo veo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque dice que en el momento en que murió, en que Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando la Biblia me habla del seno de Abraham, me habla de un lugar de privilegio, de un lugar de descanso, de un lugar de reposo, de un lugar en la presencia del Señor. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. Fue llevado a la presencia del Padre del Abacados, y allí estaba con Abraham Avinu, con el Padre Abraham, allí descansando, disfrutando de las bendiciones que nunca tuvo, o que aparentemente nunca tuvo sobre la faz de la tierra. Había tenido bendiciones, claro que sí, había padecido, sí, había sufrido dolor, sí, había tenido que pasar momentos difíciles, sí, pero aún así estaba agradecido con el Señor, y era un hombre que a pesar de su dificultad, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de ser un hombre que quizás estaba solo, que su única compañía aquí en la tierra, su única compañía física seguramente eran los perros, porque posiblemente, bendito el nombre del Señor, quizás ni familia tendría, quizás había sido abandonado aún quizás por sus propios parientes por causa de su enfermedad. Por eso era un mendigo, por eso era un hombre solo, por eso era un hombre pobre, pero él sabía en quién había descansado, en quién esperaba. Y dice la palabra que este hombre fue llevado a la presencia del Señor, al seno de Abraham. Allí al seno de Abraham fue llevado, y el rico también murió. Mira qué cosa curiosa, el rico también se murió. ¿Tenía bienes? Sí, tenía muchos bienes. Tenía dinero, tenía en exceso. Era un hombre que era excesivamente rico. Quizás era un potentado, pero se murió. Se murió igual que el pobre. Porque sabes una cosa, todas las personas que estamos sobre la faz de la tierra, sin duda alguna, un día partiremos. Un día partiremos de aquí porque somos peregrinos y extranjeros. No esperes que congelen tu cuerpo, como sucedió como mandó Walt Disney que congelaran su cuerpo, para que, si por alguna casualidad, el hombre era muy visionario, si por alguna casualidad en el futuro la ciencia lograba revivir los muertos, que él pudiera volver a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era, yo creo que, digo yo visionario, pero creo que era un hombre con tanto temor a la muerte, que le tenía tanto temor a la eternidad, que estaba esperando poder volver a vivir sobre la faz de la tierra. No lo sé, no lo puedo juzgar, pero quizás es esto, ¿no? No importa las riquezas que tú tengas, un día nos iremos, un día te irás, un día nos iremos sobre la faz de la tierra, y no importa cuánto dure nuestro cuerpo congelado, nuestro espíritu volverá a Dios quien lo dio, y el alma irá a la presencia del Señor. Aquí encontramos entonces que definitivamente el rico también murió. Sus riquezas no le sirvieron para mantenerse en vida, no le sirvieron para alargar su tiempo sobre la faz de la tierra, sino que murió y fue sepultado. El Señor no le da tanto énfasis a lo que pasó en este momento aquí. Lo único que dice, fue sepultado. Él ya sabemos dónde está Lázaro, ya sabemos a dónde fue. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, a la presencia del Abacados, allí con Abraham vino, allí estuvo, allí estaba disfrutando de las bendiciones de una manera diferente. Ahora ya no tenía que mendigar el pan, ya no tiene que mendigar la bendición, porque la bendición es permanente allí y está viviendo en la gloria del Señor. Y dice el siguiente punto, que el punto D es: alzó sus einayim en el Sheol, alzó sus ojos en el Seol.
Mira lo que dice el versículo 23, bendito sea el nombre del Señor. Dice, y estando en el Hades, en el Sheol, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mira qué curioso. Está en un lugar, en el Hades, en el Sheol, que es el lugar donde los judíos conocen que es el lugar de tormento, el lugar donde la gente va allá, es un lugar de tormento. Estaba allí, en un lugar de tormentos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, o en tormentos, alzó sus Einayín, allí levantó sus ojos, estando en un lugar de tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué curioso, vuelvo yo, a mí me gustan estas curiosidades. Qué curioso, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, nunca lo vio. Y si lo vio, no se preocupó por él. Nunca tuvo compasión de Lázaro. Seguramente sabía quién era él. Seguramente lo había visto y lo había despreciado. Y ahora resulta que por su corazón endurecido, porque había puesto su confianza en sus riquezas, se había olvidado del amor y de la misericordia, de la justicia, del juicio, de la misericordia que debería tener, la había olvidado. Era tan orgulloso este hombre, tan soberbio, que no podía bajar la mirada, haber tenido un poco de compasión. Quizás si cuando hubiera estado sobre la faz de la tierra hubiera bajado un poco su mirada, quizás no haber estado allí, quizás no haberlo abrazado, no se le estaba pidiendo que bajara hasta ese punto, pero si hubiera tenido misericordia y hubiera mandado a sus siervos, a sus sirvientes, a que lo cuidaran, a que lo alimentaran, a que tuvieran cuidado de él, quizás en esa misericordia que él hubiera tenido para con Lázaro, hubiera sido la misericordia que Dios hubiera tenido para con él. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, hablando del perdón, aquí no está hablando del perdón, pero quiero tomar este punto, a nuestros hermanos, tampoco vamos a esperar que Dios nos perdone a nosotros. No podemos esperar que Dios nos perdone si nosotros no perdonamos. No podemos esperar a que Dios nos ame si nosotros no amamos. No podemos esperar que Dios tenga misericordia de nosotros si nosotros no tenemos misericordia. Esto es importante, mi amado hermano, mi amada hermana. Es importante que yo pueda entender este punto de lo que es la misericordia, el amor, la justicia. Que aprendamos a amar como Dios nos amó a nosotros, que aprendamos a tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros, que aprendamos a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, porque si nosotros no amamos, no perdonamos, no tenemos misericordia, entonces no esperemos que Dios tenga misericordia a nosotros. Dice la palabra del Señor, que muchos vendrán al Señor y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, levantamos muertos, y el Señor les dirá, nunca os conocí. A otros dirá, el Señor les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, desnudo y no me vestisteis. Y ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos en esa circunstancia y no hicimos nada por ti? Y el Señor dice, por cuanto no lo hicisteis con uno de estos pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. El Señor nos da instrucciones de cómo debemos nosotros tratar a nuestro prójimo, cómo debemos vivir en armonía, en amor, en misericordia con nuestro prójimo y con Elohim. Por lo tanto, el Señor dice, mira, si tú no cumples, no esperes que yo te bendiga. No esperes que yo te dé a ti tu recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Allí, este hombre, estando en tormentos, alzó y vio de lejos a Lázaro
Abraham ya a Lázaro en su seno, vio a Lázaro en la presencia del abacados, en un lugar de privilegio, el cual nunca había tenido. Y este hombre estando allí, dice también, aquí el punto es, Yanini, Mayin y Moquet, misericordia de mí, agua y llama, es esto que quiero tocar. Yanini, Mayid y Moquet, misericordia de mí, agua y llama. Dice entonces, o fuego. Entonces él dando voces dijo, lo vio, y empezó a gritar, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ajá. De lejos. Yo quiero que tú te imagines, hay un lugar de tormento, y cuando habla de lugar de tormentos me está hablando también de un fuego, me está hablando que este hombre está atormentado en una llama, en un fuego, hay un fuego. El Señor dice que el lago que arde con fuego de azufre, donde el fuego, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí me está hablando de un lugar de tormento y aquí le grita, le pide misericordia y curiosamente, bendito el nombre del Señor, Abraham escucha al hombre rico y Abraham lo mira y este hombre le dice, ten misericordia de mí. No sé por qué nuestro Señor Jesucristo Yeshua Mashiach pone Abraham, pero Abraham es tipo de la Binu Malkeino, es tipo del Abacados, es tipo de nuestro Rey y Dios, es el Padre de la fe, es aquel en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso está aquí. Y entonces empieza a clamarle al Señor, ten misericordia de mí. Yaneni, ten misericordia de mí, Señor. Y entonces está gritándole al Señor, está pidiendo, y le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay movimientos, y hay varios movimientos que no creen en la existencia del lago que arde con fuego de azufre, no creen en la existencia del infierno, para ellos el infierno no existe. Hay movimientos que enseñan esto, y aún el catolicismo romano enseña que no existe. Pero la Biblia me habla de este lugar de tormento, el yema de fuego, me habla de este lugar. Y alguien me decía, si el infierno, diciéndome, ¿usted cree que una gota de agua, un dedo mojado con agua podría calmarle la sed a una persona que se está quemando en el infierno? No creo. Yo no creo que una gota de agua pueda calmarle a una persona esa sed de ese sufrimiento por el cual está viviendo. Pero hay algo interesante, es que si tú estás en un desierto, yo no sé si tú has estado en un desierto, bendito el nombre del Señor, pero si tú estás en un desierto y empiezas a tener sed, tú no vas a pedir un baldado de agua para saciar tu sed. Tú no vas a pedir un baldado de agua, tú te estás pidiendo un poco de agua, algo de agua, algo con el cual puedas saciar tu sed. Esto era lo que estaba pidiendo este hombre, pidiendo misericordia, pidiendo al Señor que enviara a Lázaro y mojara su dedo con un poquito de maíz, un poquito de agua, porque estaba atormentado en esa llama, en esa mujer, allí en ese fuego. Y aquí es algo que estamos viendo nosotros. El Señor nos está a nosotros advirtiendo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, nos está advirtiendo de cómo debe ser nuestra actitud, cómo debemos nosotros ver a nuestro prójimo. Recuerda que el Señor dijo, pobres tendréis siempre sobre la faz de la tierra. No endurezcáis vuestro corazón, no seamos duros. No quiero decir que yo tengo que ir a andar allí repartiendo a diestra y siniestra. Si yo puedo dar, yo le doy. Si
Es más, el Señor dice, al que te pida, dale. Dale, no te preocupes. Si te pide, dale. Si está en tus manos darle, dale. Si puedes ayudarle, ayúdale. Si puedes levantarlo, levántalo. Si puedes darle palabras de aliento, dale palabras de aliento. Ten misericordia de tu hermano. Ten misericordia de tu prójimo. Ora por tu enemigo. Bendice al que te maldice. Dale gloria a Dios por tu prójimo. Te ame o te aborrezca. Y si puedes ayudarle, ayúdale. No dice el Señor que si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer. No dice la palabra del Señor que cuando veas que si tu enemigo, no recuerdo el texto claramente, dice, dale de comer, que haciendo esto aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le hagas que le arda la cara de la vergüenza. Bendito el nombre del Señor, pero no lo hagas para avergonzarlo. Hazlo por amor. Porque si nosotros sabemos dar amor, y si nosotros sabemos tener misericordia, y si nosotros sabemos entender el perdón, a perdonar y a dar y hacer la voluntad de Dios, ten la seguridad que Dios te dará a ti la corona de la vida. Dios te dará a ti, no solamente en la vida eterna te va a bendecir, sino aquí también. Él te va a dar, te va a pagar, por así decirlo, te va a pagar lo que tú das. Dice la palabra del Señor, el que da al pobre, a Yahweh presta, y el bien que hiciere, Yahweh se lo volverá a pagar. Mi pregunta que yo podría hacer en este momento es cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Estamos actuando conforme a la voluntad del Señor? ¿Estamos aprendiendo lo que significa la palabra de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor dice, y aprender, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Hemos aprendido eso? Hemos aprendido que la vida en Cristo, en Hamashiach, es más que un movimiento religioso o es más que una fe en el Mesías. La fe es importante, es lo principal en nosotros. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay, que somos salvos por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero nosotros somos salvos por fe para toda buena obra. Tenemos que dejar que el Señor nos use en el momento que nuestro prójimo lo necesite. Orar por ellos. Acuérdate de algo interesante que dice Santiago en su carta, en su epístola, dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe me hace actuar. Yo tengo emuná, yo tengo fe, yo actúo y doy conforme a la voluntad de Dios. Quizás no sabemos, todavía no hemos entendido cómo es esto y no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, enséñame a entender la necesidad de mi hermano? Enséñame a amar a mi hermano. Enséñame a tener misericordia. Enséñame a bendecir a los que me maldicen y a perdonar a los que me persiguen. Y quizás si nosotros aprendemos estas verdades del Evangelio, vamos a encontrar que nuestra vida va a ser mucho más bendecida, vamos a tener una vida más próspera, una vida más llena de salud, porque vamos a empezar a caminar conforme a la voluntad del Señor. Si quizás tú no estás actuando conforme a la voluntad de Dios, porque hasta este momento quizás alguna persona que me esté viendo ha vivido una vida religiosa, en religiosidad, y no ha vivido una vida en santidad, no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Quiero decirte que el Señor lo que busca de nosotros es que tengamos un encuentro personal con Él, que le entreguemos nuestra vida. Él dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Entreguémosle nuestro corazón al Señor. Dejemos que el Señor sea quien tome control de nuestra vida. Recuerda que este es un mensaje más de edificación que de
evangelismo, pero quizás hay alguna persona en este momento que esté escuchando este mensaje y diga, yo quiero aprender a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me pide que haga. Yo quiero conocerlo a Él. Lo único que necesitas es entregar tu vida al Señor y pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Si aún tú no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento, que le entregues tu vida y le digas, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Entrégale tu vida al Señor y deja que el Señor entre en tu corazón. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y el hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte, como las doy diariamente en este programa, es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la Biblia. Lee la palabra de Dios, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra edificada, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja, Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Yis Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra edificada, la de Bar de Hashem. Shalom y Barajá, y gracias por habernos acompañado en este tiempo.